Pasa tu Jordán. Este año ha sido un año muy diferente en todos los aspectos. Esta pandemia ha cambiado realmente al mundo entero. Las estadísticas son impresionantes. Aún más, nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Nuevamente en algunos países como Europa se está volviendo otra vez a cerrar las ciudades, los lugares. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Es una situación muy compleja. Todavía no sabemos hasta qué punto esto ha cambiado nuestras vidas. Pero todos en general, tenemos la experiencia de lo que le ha dado la vuelta a lo que los filósofos a lo largo de la historia han considerado nuestra segunda naturaleza, los hábitos. Ha cambiado todo esto, nuestros hábitos. Nunca antes tantos miles de millones de personas en tantos rincones del mundo habían sentido tanto miedo. Es un miedo extraño, sí. Hace tan solo unos meses se sentía el impulso imparable de la arrogancia del ser humano en su afán por dominar, controlar y explotar este planeta. Hoy la humanidad está de rodillas, rogando por solidaridad. Está clamando unión y cooperación en todas las latitudes. Es que en un abrir y cerrar de ojos, la pandemia del COVID-19 derrumbó totalmente nuestra sensación de invulnerabilidad. Dejó en evidencia algunas cosas. Por ejemplo, la orfandad del liderazgo en el mundo. Y nos puso a pensar en lo que realmente importa, el sentido de la vida y nuestro futuro. Ese instinto de supervivencia y el miedo son quizás los dos sentimientos más fuertes del ser humano. Y súbitamente los dos llegaron a golpear a la puerta. Se apoderaron de nosotros y todo cambió. Ante esto surge una pregunta en este día. ¿Te encuentras hoy estremecido ante estos cambios? ¿Te estás planteando en estos momentos cómo comenzar esta nueva forma de vivir? En el negocio, en la familia, en la educación, en el hogar. Sí, seguro que sí. Lo que sí estoy completamente seguro a la luz de la palabra de Dios es que debemos creer que estos tiempos que vienen y que estos cambios serán para mejorar nuestra vida. Claro que sí. Pero debemos encarar estos tiempos de una forma totalmente diferente. Y yo le invito para que usted incluya en la agenda de su vida para estos nuevos tiempos al Señor Jesucristo, a su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Esto va a permitir darle importancia a lo que realmente es valioso en este tiempo. Si realmente es así, vamos a observar lo que Dios nos dice hoy a través de este pasaje de la Biblia que vamos a leer en Josué, capítulo 1, verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie.
El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjese que este pasaje tan hermoso contiene unas palabras precisas para un hombre en un tiempo muy determinante de la vida de él. Vamos a hablar de este gran hombre, Josué. Pero lo importante no es Josué. El importante aquí es Dios en medio de un tiempo muy difícil. Y Dios habla a Josué y le muestra su plan, su proyecto, su propósito. Y es que Dios en todos los momentos difíciles de la vida, cuando tenemos que enfrentar nuevos cambios y nuevos desafíos, entonces Él se hace presente para hablarnos con su palabra. Su palabra que la Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna, su palabra es verdadera, y esa palabra es para nosotros. Este pasaje nos dice que en los momentos de crisis y de dificultad y de cambios trascendentales en nuestra vida, tenemos que estar preparados para hacerle frente a esos cambios. Cuando llegó el momento de hacer frente a esos cambios, Josué estaba listo. Ahora, Josué está situado en la historia en un momento en que el pueblo de Israel había salido de Egipto y ya había transitado 40 años en un desierto duro, difícil. Y es que el Señor a veces nos lleva a través del desierto en esos momentos muy difíciles, pero Él lo hace para hablarnos a nuestro corazón y para mostrarnos la realidad de los valores de la vida. Exactamente, estamos en un tiempo muy parecido. Y la Biblia dice que su palabra es eterna y que Dios es eterno. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no ha cambiado. Su palabra tampoco cambia. Sus promesas están allí vigentes para usted y para mí en el día de hoy. Entonces, cuando llega el momento de hacerle frente a esos grandes desafíos, una cosa importante es que Josué ya estaba listo. Pero ¿cómo sucedió esto? Bueno, hasta ese momento, Josué había servido fielmente a Moisés y había desarrollado al lado de Moisés ese potencial de a bordo. Él había aprendido al lado de su líder, había estado muy cerca de él. Así que cuando vino la palabra, cuando vino los cambios, cuando vinieron los desafíos, él realmente, sencillamente, sirvió fielmente. Él estuvo al lado, juicioso. Él no se apresuró ni jugó sucio durante todo ese tiempo, solamente aprovechó estar al lado del hombre de Dios para prepararse. Y cuando él estuvo listo, Dios le facilita entrar en estos nuevos tiempos. Pero así como nosotros hemos tenido que pasar un tiempo muy difícil, que es de meses en este año, pues Josué tuvo que pasar su propio desierto también.
Todo ese tiempo que Josué había pasado en el desierto, lo preparó para hacerle frente a los nuevos tiempos. Y es que todo esto que ha pasado durante estos meses, estos tiempos, nos tiene que preparar a nosotros para hacer cambios, para hacer ajustes en nuestra vida. Y Dios es bueno porque Dios usa nuestra experiencia. Todo lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido durante este tiempo, y aún lo que hemos sufrido durante nuestra niñez, adolescencia, nuestra juventud, nuestra edad adulta, o ahora seguramente en la vejez, ha tenido un propósito. Incluso las cosas que nunca entendimos, las cosas que a veces no tuvieron respuesta, son parte de la preparación para lo que Dios tiene en estos tiempos para nosotros. Seguramente usted se ha preguntado, bueno, ¿y esto qué pasó? En estos días hablaba con alguien que tiene más de 80 años y decía, nunca en mi vida había visto lo que estoy viendo en estos tiempos y no se han solucionado los problemas. Entonces Josué estaba listo para enfrentar los desafíos y los cambios. ¿Está usted listo para enfrentarlos? ¿Y cómo puede decir que está listo? Bueno, hay dos formas en que usted puede hacerlo. Cuando usted toma la decisión de apropiarse de las cosas de Dios, del proyecto de Dios para su vida. Y cuando se apropia de esa palabra y la obedece y la cumple y sigue por esa senda, el éxito está asegurado para estos nuevos tiempos. La segunda cosa que encontramos en Josué es que este hombre entendió que los grandes desafíos se hacen frente con una profunda confianza en la palabra de Dios. Sí, ciertamente Josué estaba preparado, había estado al lado del líder durante 40 años, había vivido experiencias muy tremendas en la vida, pero todo esto, esta experiencia fue formando un bagaje muy importante para tomar decisiones en el momento de Dios. Pero también él había tenido que vivir su propio desierto, sus propias dificultades. Y cuando uno lee la Biblia y lee toda la historia de Josué como servidor y luego como caudillo, uno queda impresionado de la forma como este hombre tuvo una relación tan profunda con Dios y su palabra. Este hombre hace algo, y es que él, frente a los grandes desafíos y los grandes cambios, tiene una confianza profunda en la palabra de Dios. Permítame decirle lo siguiente. Josué, durante 40 años en el desierto, vivió experiencias muy importantes. Antes de entrar a este periodo tan difícil, que no era el propósito entrar a este desierto, él formó parte de un equipo de 12 hombres de las 12 tribus de Israel que fueron enviados por Moisés a revisar la tierra, a espiar la tierra que Dios les había dado. Y cuando llegaron con productos de esa tierra, racimos de uva gigantes y muchos frutos. De los 12 hombres, 10 de ellos dijeron, no se puede tomar esa tierra, es difícil, hay gigantes. Ellos durante 40 días recorrieron la tierra y se dieron cuenta de muchas cosas. Estos 10 hombres de los 12 lo que vieron fue cosas imposibles. Murmuraron, dijeron eso, hay gigantes, hay murallas, hay guerreros, hay gente imposible de derrotar. Mejor dicho, no vale la pena entrar allá porque nos van a matar. Pero Josué y Caleb fueron los dos únicos de esos 12 que dijeron, sí, todo eso es verdad, pero es más grande el Dios que está con nosotros. Igualmente, en este tiempo hay muchas cosas difíciles, pero es más grande el que está con nosotros. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Estos 10, que fueron mayoría, incitaron al pueblo a rebelarse en contra Moisés y a no entrar a tomar posesión de las promesas de Dios. Y a veces la mayoría no tiene la razón. A veces la gente dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, la voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios es la voz de Dios. Y esa gran mayoría dijo, no se puede tomar. Pues, ¿qué sucedió? A raíz de esto, el pueblo entró en una incredulidad
en una ceguera espiritual que dijeron no, no, y todo el pueblo se rebeló y quería apedrear a Moisés. Pues Dios intervino y dijo, por causa de su incredulidad, su dureza de corazón, estuvieron 40 días dándole vueltas a la tierra y conociéndola, haciendo un recorrido de inspección, y vieron las maravillas de esa tierra que yo les prometí. Ahora por cada día de incredulidad se va a convertir en un año de prueba en el desierto. Así que esos 40 días se convirtieron en 40 años donde ellos tuvieron que divagar en el desierto. ¿Con qué objeto? Bueno, en esa travesía del desierto, los que salieron de Egipto, de la esclavitud, que no cambiaron su mentalidad, que siguieron pensando en su pasado, que no tomaron la decisión de encarar el futuro, tuvieron que morir en el desierto. Así que los ancianos que salieron de Egipto murieron en el desierto, y la gente adulta también. ¿Quiénes son los que van a entrar ahora con Josué a esta nueva etapa de la vida? Pues los niños que salieron de Egipto. Ya son adultos. Y Dios siempre que quiere cambiar una nación, cambiar un pueblo, cambiar una generación, usa a los niños. Por eso Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no podemos entrar en el reino, porque un niño confía ciegamente. Por eso cuando una persona maltrata a un niño, está realmente haciendo cosas atroces. Un niño es intocable. Un niño es una joya preciosa en las manos de Dios. Pero tenemos que hacernos como niños, creyentes en su palabra. Entonces Josué llega a este momento de su vida donde él va a experimentar algo que lo va a sacudir profundamente como nos ha sacudido estos tiempos. Su líder muere. Y cuando muere nuestro líder, uno se sacude y dice, ¿y ahora quién va a tomar la dirección de esto? A veces muere el papá de la casa, la mamá, la persona encargada de asumir las grandes responsabilidades muere. Y entonces nos sacudimos porque de pronto es a nosotros que nos toca asumir esa responsabilidad. Hay personas que desde muy niños tuvieron que asumir el cuidado de sus propios hermanitos siendo muy pequeños. Desafíos, todo eso estremece. Pero Josué hace algo, y es que él enfrenta estos grandes desafíos que lo sacuden ciertamente con una profunda confianza en la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 3. Dios le dice así: yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. Esta es una palabra muy importante. Es que cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos la palabra de Dios, tenemos dos alternativas: leer este libro como cualquier otro libro o leerlo como la palabra de Dios. Y cuando leemos este libro como la palabra de Dios, extraemos lo que el Espíritu Santo nos dice para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies. Usted sabe que una de las cosas maravillosas que todos nosotros tenemos es la capacidad de caminar, de desplazarnos de un lugar a otro. Y algunos se desplazan y utilizan sus pies para otras cosas. Pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que están llevando este mensaje del Evangelio. Y Dios le dice: yo les he dicho y le prometí a Moisés que todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. En otras palabras, hay que dar pasos de fe y ya, así de sencillo, es tuyo. Avanza y posee, avanza y posee. Por eso el Señor te dice hoy: pasa tu Jordán. Ahora, el río Jordán, ¿qué representa? Cuando los israelitas salen de Egipto, llegan a la orilla del Jordán. Al otro lado del Jordán está la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la bendición, la tierra de las promesas, la tierra de disfrutar de posesión de lo que es mío. Pero tenían que pasar el Jordán.
Jordán es tipo de muerte, hay que morir al pasado, hay que olvidar las cosas de ayer, los sufrimientos del desierto y apropiarnos de las nuevas cosas y los nuevos tiempos en el Señor. Tenían que pasar ese Jordán, pero a veces la gente tiene miedo de pasar el Jordán, que son los desafíos. Sí, tenemos que morir a muchas formas, cambiar nuestra mentalidad, olvidar nuestro pasado y tomar las decisiones de ingresar. Pero eso estremece a muchas personas. Sin embargo, tenemos que dar pasos de fe y es tuyo, así de sencillo. Avanza y posee. Pero ¿cómo poseemos? Hay que avanzar creyendo lo que la palabra de Dios dice. La pregunta sería, ¿y esto iba a ser así de fácil? Como dicen papaya. No. ¿Se iba a lograr de la noche a la mañana? Tampoco. Pero su seguridad, la seguridad del pueblo, venía de las palabras del Señor. Esas palabras, como se lo prometí a Moisés, se lo prometo a ustedes. Como estuve con Moisés, siervo fiel, estaré contigo y estaré en este nuevo tiempo. Así que como Dios ha estado presente en nuestro pasado difícil, lo estará en estos nuevos tiempos hacia nuevas decisiones. Es que la palabra del Señor es la que nos debe dar a nosotros esta seguridad. Mateo capítulo 24, verso 35 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire todo lo que usted y yo tenemos. Este cielo y esta tierra van a pasar. Todo lo que tenemos va a pasar. Es decir, como decía Job, desnudo salí del vientre y desnudo de volver a la tierra. Nada absolutamente nos llevamos. Tanto que nos afanamos por cosas. Llevamos tanto equipaje. De ahí que el autor de Hebreos dice que nos debemos de despojar de todo peso. Es que cargamos tantas cosas que nos estresan en vez de descansar en el Señor. Él es el perfecto descanso. Cielo pasará, tierra pasará, pero mis palabras, su palabra, siempre va a permanecer. Hay dos cosas que van a permanecer para siempre: los seres humanos y la palabra. Porque aunque usted muera y su cuerpo quede aquí en esta tierra, su espíritu, su alma vuelve a Dios y esa es eterna. La palabra y su alma serán eternas. Y entonces cuando nos afirmamos en esa palabra, hay seguridad para el presente y hay seguridad para la eternidad. Eso es importante, esa es la firmeza que tenemos en la palabra de Dios. Así que ese libro que usted tiene allí en su casa no es un libro cualquiera, es la palabra eterna de Dios. Hay otro versículo en Romanos capítulo 10, verso 17, con respecto a la fe y al caminar por la fe y cómo viene la fe, porque dice, avanza, toma posesión, cree. Dice Romanos 10, 17, por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí nuevamente el apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice cómo viene la fe. Porque sí, entra y posee, lo que pise tu pie será tuyo. Eso requiere fe. La fe requiere acción. Fe sin acción es pura ilusión. Por eso se requiere creer en la palabra de Dios. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta este tiempo posiblemente usted ha escuchado las noticias, los científicos, los educadores, las estadísticas, la televisión, el periodismo, las situaciones del mundo actual. Pero ¿ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha escuchado la palabra? Pues mientras usted escucha, toda la rutina del mundo se llena de decepción, se llena de tristeza, pero cuando usted decide oír la palabra de Dios, entonces entra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En otro pasaje, en Mateo capítulo 17, verso número 20, Jesús les dijo,
por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. Esta es una parte de la experiencia que tuvo un hombre que tenía un hijo que sufría de la opresión demoníaca, que lo tiraba en el fuego, en el agua, que estaba matando a su hijo. Y los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo. Y viene este hombre a Jesús y Jesús sana al muchacho, lo libera. Y los discípulos están impresionados y le dicen a Jesús, ¿y nosotros por qué no pudimos? Jesús les dice, por causa de la poca fe de ustedes. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la fe que se necesita? Si la poca fe no funciona, ¿cómo necesitamos la fe suficiente para lograr cambios? Y dice Jesús, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza es partir un grano de arroz por ahí en 10 pedacitos. Eso es un grano de mostaza, una semillita tan pequeña. Si tenemos fe de ese tamaño, no más, dice que le podemos hablar a los montes y trasladarlos al mar y será hecho. Y nada nos será imposible. La mayoría de la gente lo que hace es hablar de las montañas. Jesús dijo, háblale a la montaña. Si tienen fe como un grano de mostaza, de ese tamaño, lo que pasa es que nuestra fe no es tan grande como un grano de mostaza porque no hemos afinado nuestro oído a la palabra de Dios. Pero cuando oímos la palabra de Dios, leemos su palabra y escuchamos su palabra, es suficiente para avanzar y tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes, al que cree, todo le es posible. Como podemos ver aquí, estos versículos nos dicen que la palabra de Dios estabiliza la vida. ¿Qué es lo que en estos momentos tan difíciles de nuestro tiempo nos va a dar estabilidad? Nos va a permitir construir nuestra casa sobre la peña, sobre los cimientos firmes. Bueno, la palabra de Dios. Esa es la que nos da estabilidad. No va a ser la economía del mundo, no va a ser la ciencia, no va a ser la tecnología, aunque todo esto va a entrar ahorita en mucha vigencia. La palabra del Señor le dice esto a Josué y nos lo dice a nosotros en este tiempo. Josué capítulo 1, verso 5. Esta es la palabra de Dios maravillosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es cierto que nosotros tenemos que enfrentar ataques y dificultades, la crítica de mucha gente. Cuando Dios le dice a Josué que nadie le podrá hacer frente durante todos los años de su vida, en el caso de Josué había un listado de cosas que venían para él que él no las sabía, pero por lo menos la palabra de Dios le asegura, nadie te podrá hacer frente. Por ejemplo, en el caso de Josué, nos dice la Biblia que habían 31 reyes que se iban a enfrentar con él. Él no lo sabía. 7 naciones tenía que derrotar. Tremendo. Y habían muchos gigantes esperándolo para quitarle la cabeza a Josué. Habían muchas dificultades esperándoles en esa tierra prometida. Así, cada batalla fue para Josué una gran oportunidad para ver a Dios en acción. Dios nos dice que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Nadie, nada. Así que cada batalla que Josué va a encarar y cada pelea que usted y yo, cada batalla que usted y yo tenemos que pelear, se va a convertir en una gran oportunidad para ver la manifestación del poder de Dios. Y de eso se trata la fe. Hay que creer y hay que dar pasos de fe. Y Él ha prometido en su palabra, nadie va a hacerte frente a ti. Como decía Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Otra cosa importante que le dice el Señor aquí es que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Te angustia el futuro? Acuérdese de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel en el pasado. Y al final de sus días, mire lo que escribió Josué. Capítulo 23, verso 14. He aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les había hecho. Todas se han cumplido para ustedes. No ha fallado de ellas ni una sola palabra. Josué ya está en el ocaso de su vida cuando se recita estas palabras de Josué. Ya habían conquistado la tierra, estaban en quietud, en reposo, disfrutando todas las bendiciones. Sí tuvo que enfrentar cambios, pero aquí está diciendo todo lo que enfrenté en el nombre del Señor, mire lo que ha sucedido. Y él está anciano y dice, yo ya estoy listo, estoy para ir por el camino de todo el mundo. Todos tenemos que morir tarde o temprano. Pero él les dice, reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les había hecho. Todas se han cumplido. La palabra de Dios es veraz. Si encaramos estos desafíos de estos tiempos con la palabra de Dios, esté completamente seguro que todo lo que Dios le promete se va a cumplir. Y el Dios que le había dado todo y que había obrado en la vida de Josué durante toda su vida, ese mismo Dios está aquí contigo, está conmigo. Y así como lo respaldó a Josué, te va a respaldar a ti. Porque la esencia de la palabra hoy es Cristo Jesús. Él es el Logos, Él es la palabra de Dios, esa es la causa de todo. Y Cristo Jesús hace que todo ese potencial de esta palabra maravillosa de Dios se haga realidad en estos nuevos tiempos. Sin embargo, aunque Dios promete muchas cosas, es interesante que Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a los desafíos? En el versículo número 7, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Este es un tiempo para que usted y yo nos esforcemos. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que encarar con valentía. Pero la valentía no viene de que usted es un hombre, un macho o una gran mujer. No, la valentía es cuando nos apropiamos del Señor, lo amamos de corazón, nos apropiamos de sus promesas, nos humillamos bajo su poderosa mano, lo recibimos y vivimos para Él. La segunda cosa es que la valentía nosotros no la podemos obtener así por nuestras propias fuerzas. No. La valentía nuestra llega en que Dios promete y cumple. Y cuando Él dice que nos esforcemos y seamos valientes es porque todas las dificultades, los gigantes y los problemas que tenemos que encarar tienen que pasar primero por las manos del Señor y luego sí nos los pone a nosotros. Y podemos en el nombre del Señor hacerle frente. El famoso Víctor Hugo escribió algo que me llamó mucho la atención para compartirlo hoy. Él dijo, ten valor para sobrellevar las grandes penas de la vida y paciencia para las pequeñas. Y cuando acabes todos los quehaceres diarios, ve a dormir en paz, porque Dios sigue despierto. Dios no duerme. Dios no es como nosotros que nos cansamos. Él está pendiente de nosotros. En el verso número 5 de Josué 1 dice, no te dejaré ni te abandonaré.
pues la cumplió. Dios no te va a dejar, ni te ha dejado. Y aunque hayas perdido muchas cosas en este tiempo, y aunque muchas cosas han sacudido y tienes miedo y seguramente hay cosas que te estremecen, el Señor dice, no te dejaré ni te abandonaré. Porque tu vida y mi vida es muy preciosa en sus manos. Y si creemos esta palabra es que Dios no me va a dejar. Dios no me va a abandonar. David decía, si mi padre y mi madre me dejare, aún con todo el Señor me recogerá. Las mejores manos son las manos de Dios. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Aunque creas que estás solo o sola en este tiempo, no te va a dejar. Mire lo que testifica Josué, ya siendo un ancianito, bien viejito. Mire las palabras de este hombre. Resulta que hay muchos hombres y mujeres que cuando llegan a ser ancianos, muy ancianos, están llenos de amargura, de resentimiento, de odio, de venganza. Están llenos de amargura con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, porque seguramente no hicieron con ellos lo que ellos querían. Entonces llegan a la vejez llenos de amargura y resentimiento. No, mire lo que dice Josué siendo viejito. Y con esto quiero concluir hoy. Josué capítulo 21, verso 43 al 45. Observemos lo que testifica Josué siendo ya anciano. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos, porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es el Dios de Josué y ese es también su Dios si usted decide recibirlo y vivir conforme a su palabra. Mire que él está anciano y él empieza a decir, así dio el Señor, así cumplió el Señor. Dice que ellos tomaron posesión de la tierra, tomaron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en ese lugar. Y dice que ninguna de sus palabras que había jurado a sus padres dejó de cumplirse. Ningún enemigo pudo resistirlos. Qué bueno llegar a los últimos años de la vida y uno decir, todo lo que Dios me dijo se hizo realidad. No hay motivo para la amargura, el resentimiento, la soledad, porque si Dios está con nosotros, es plenitud. Eso es la plenitud de Dios. El Dios de Josué es también nuestro Dios. Josué tuvo que pasar el Jordán. Ese Jordán asustaba. Los desafíos de esa nueva etapa asustaban, llenaban de terror y miedo. Pero él se apropió de la palabra del Señor y creyó. Y ya cuando él cruzó y conquistó y tuvo que enfrentar todos los desafíos y pelear todas las guerras de la vida, pero al final él se siente y dice, Dios cumplió, Dios ha sido fiel. Por eso quiero hoy invitarle a que se levante hoy de su estado espiritual en que se encuentra, anímico, de su estado frente a las cosas difíciles de la vida. Levántate y cruza tu Jordán. Hoy Dios te llama a nuevas cosas. Enfrenta el temor de estos nuevos tiempos. Enfrenta estos tiempos renovando su manera de pensar. Pero no es estrategias humanas. Es que voy a desempolvar la Biblia, la palabra de Dios, y la voy a colocar en el centro de mi vida.
¿Qué me dice la palabra de Dios? La voy a leer con pasión, con deseo. Voy a descubrir lo que Dios me dice a mí. Este no es un libro cualquiera. Mucha gente dice, pero el papel lo resiste todo. Sí, pero lo que contiene allí es palabra de Dios. Y allí usted va a extraer de la Biblia las promesas de Dios, lo que Dios te dice a ti para este tiempo. Por eso levántate y cruza el Jordán. Son tiempos de renovar la manera de pensar. Son tiempos para que ajustemos nuestra relación con Dios. Vamos a colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Luego vamos a colocar nuestra familia y luego vamos a colocar nuestra productividad. Y Dios va a ser siempre el que nos va a dar la forma de construir un buen hogar y tener buena prosperidad, buenos negocios. Son tiempos muy importantes para entrar en este nuevo tiempo. Y quiero dejarles una máxima en este momento antes de orar. Siempre, este es un absoluto, siempre hay un regalo en cualquier desafío. Si usted acepta el desafío de cruzar tu Jordán con el Señor en tu vida, siempre hay un regalo en esos nuevos desafíos. Y el regalo es que Jesús te va a ayudar a encarar estos nuevos tiempos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo. Mira a las personas que están unidas en este momento a la palabra de Dios, a la reflexión del tiempo de Dios. Señor, tú sabes los temores, los miedos, las circunstancias, los cambios que han habido. Pero Señor, en este tiempo, tú estás presente para decir, yo estoy contigo. Yo te voy a respaldar, nadie te va a hacer frente. Voy a entregar tus enemigos. Voy a entregarte todos los que quieren la destrucción de tu vida, de tu paz, de tu tranquilidad. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Josué, estaré contigo. Jesús está aquí presente. Dígale a Jesús, Señor, entra en mi corazón. Te recibo por la fe y a partir de hoy voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús, tomo la decisión de cruzar el Jordán. Ese momento de crisis, de oscuridad, de soledad se acaba porque entro a tomar posesión de esa tierra que tú has prometido, tierra de bendición. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, y quiero invitarle a que por favor se conecte con Dios, pero si desea conectarse con la Iglesia Plenitud, escríbanos y con gusto le contestaremos. Estamos dispuestos a poner al servicio de su vida un proceso maravilloso de crecimiento espiritual. Dios tiene cosas buenas para su vida, para su hogar, para sus hijos. Estos tiempos no serán iguales, serán mejores con Cristo. Pasemos el Jordán con el Señor. Bendiciones.